y la zoonosis parasitaria. Nosotros tenemos que ver que sí hay una relación con el hospedero, porque el hospedero, que es el huésped, es el que elimina las formas infectantes cuando tiene la forma adulta en su interior, que sería el parásito. El hospedero elimina formas infectantes del parásito, los cuales sí o sí requieren en el ambiente el desarrollo de los huevos, si corresponde a huevos que eliminó el paciente, el huésped, embrionarse, tener el tiempo necesario, el lugar, la tierra adecuada, la temperatura adecuada, ¿ya? ¿Para qué? Para que el huevito embrione, se forme la larva, o si en otro caso es una estrongiloidiasis, que nos eliminan larvas. Las larvas tienen que también tener el tiempo necesario para volverse infectantes. ¿Qué quiere decir? Que van a mutar para transformarse a una larva que sí o sí va a tener la capacidad de ingreso. ¿Aquí a dónde? Al huésped. La relación que nosotros estamos viendo de lo que corresponde a lo que el parásito tiene que realizar para ingresar al hospedero. Por eso acá nosotros vamos a ver que la participación de nuestro sistema inmunológico es muy importante, el poder reconocer, ¿ya? Destruir, siempre y cuando nuestro sistema está alto. ¿Por qué? Porque ya les dije, por la alimentación, por las vitaminas que nosotros tomamos, el mismo sistema inmunológico va a destruirlo o lo va a rechazar. Entonces, de esa manera es donde nos va a causar las patologías. ¿Cómo lo vemos acá? ¿De qué manera el sistema inmunológico va a realizar? Modificando, ¿ya?, a los parásitos de acuerdo también a su forma evolutiva que presenta, de acuerdo a la estructura que va a ingresar a destruir en base a su estructura que presenta cada parásito, alterando el ritmo de crecimiento también, otros cambiando la infectividad mediante sus alteraciones metabólicas y finalmente inhibiendo la reproducción. En parasitología, nosotros vamos a ver que este sistema inmunológico, más que todo, participa en lo que corresponde a los protozoarios, específicamente en una mebiasis. Nosotros vamos a ver, hemos dicho anteriormente que en la mebiasis son comensales los parásitos, el 10% son sintomáticos, un 90% son asintomáticos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los asintomáticos ya no van a presentar síntomas. ¿Por qué? Porque su sistema inmunológico va a estar participando en la inhibición, o sea que no permitiendo que se reproduzcan los trofozoitos. Al no permitir que no se reproduzcan, entonces tampoco van a llegar a invadir la mucosa y peor aún perforarla, introducirse, producir las ulceraciones características en lo que corresponde a la enfermedad de la amebiosis cuando atraviesan mucosa. Entonces la participación es de esta manera del sistema inmunológico. Pero también nosotros tenemos que saber cómo el parásito va a evadir, dónde va a ingresar, obviamente, a los pacientes u hospederos con baja respuesta inmunológica, como decir los pacientes inmunosuprimidos. ¿De qué manera va a invadir o va a evadir? Estimulando la respuesta no protectora o también mediante una variación antigénica, porque también nosotros tenemos que saber que los parásitos son muy inteligentes y cambian su antígeno, cosa que el sistema no los reconoce e ingresa. Mediante un disfraz inmune
interferencia de la respuesta inmune y así también el escape de la vacuola fagocítica. Como nosotros podemos ver en una leishmaniosis, donde nosotros vemos que los macrófagos fagocitan cuando ingresa mediante la picadura del mosquito, ¿ya? Y si el sistema inmunológico de esa persona está bajo, la persona sí o sí va a llegar a desarrollar lo que nosotros llamamos la leishmaniosis. De acuerdo a la especie, puede ser la cutánea, puede ser la mucocutánea o la visceral, ¿ya? Pero ¿cómo va a actuar y cuáles son los que actúan? Dos. Tenemos a la inmunidad celular y la inmunidad humoral. Dentro de lo que es la celular, que es para todos los parásitos, ya sean grandes o pequeños, interviene esto, el celular. Y luego también tenemos lo que es la humoral, como ser los anticuerpos, que tenemos que ahí la inmunoglobulina M, la G, la E, la A y la D. Entonces, sí o sí, estos son los dos sistemas que van a actuar frente a los parásitos. ¿Cuáles son las patologías en general que nos pueden ocasionar estos parásitos? De acuerdo a las reacciones inmunológicas que se pueden dar en los parásitos, luego con una infección parasitosis, por ejemplo, hay muchos que muchas enfermedades siempre empiezan con una parasitosis y el paciente llega a complicarse con las bacterias. Empiezan con parasitosis y terminan complicándose con las bacterias. Las patologías en general que pueden ocasionar los parásitos están las necrosis, las degeneraciones, los trastornos del crecimiento, como ser una hiperplasia, pigmentaciones en lo que corresponde a las ictericias, por ejemplo, de una malaria, la calcificación o también los trastornos circulatorios que nos van a producir hemorragias, anemias, de acuerdo a la alteración de los factores de coagulación, por ejemplo, que es típicamente lo que nos va a ocasionar la especie del Plasmodium falciparum, ¿no? Bien, también hay otros que nos van a ocasionar edemas, inflamaciones, como vemos en las personas con una filariosis, por ejemplo, que ustedes han debido conocer o ver a personas con sus extremidades inferiores súper así hinchados, edematizados, que corresponde a la enfermedad de la elefantiasis, el piecito que tiene el aspecto de un elefante, por eso se le llama la elefantiasis, y esa es causada por una especie de filaria, que en este caso sería la Wuchereria bancrofti. Entonces, patologías en general que nos ocasionan los parásitos. Entramos a lo que es el ambiente, por eso estamos viendo la relación que existe entre el hospedero, ambiente. Acá nosotros vamos a ver los factores de la contaminación fecal, que son muy importantes para que se diseminen, ¿ya? Se transmitan, sean vehiculizados mediante vectores mecánicos y de esa manera poder llegar ¿a quién? A los huéspedes susceptibles. Si les estoy hablando de una contaminación fecal, ustedes están viendo acá claramente en estos dibujitos cómo las personas van a hacer sus necesidades en la calle, en la intemperie, como quieran llamarlo. Y también nosotros ya sabemos lo que son los reservorios, ¿se acuerdan? Hemos dicho que el hombre sí o sí es reservorio. ¿Por qué? Porque el hombre no solamente puede tener un parásito, pueden tener 3, 4, 5, ¿ya? Y el hombre, de acuerdo a los parásitos que presenta, eliminan quistes, eliminan huevos, puede eliminar larvas en las heces fecales. La tierra queda contaminada, donde tenemos nosotros que esperar
el tiempo que corresponde de acuerdo al lugar donde se va a ubicar, la humedad que tiene que tener, la temperatura que tiene que haber para que estos huevitos, si este hombre ha eliminado huevos de Ascaris lumbricoide, lleguen, se tomen el tiempo, que son de 2, 3, 4 semanitas, para lograr que el huevito crezca, desarrolle la larvita. Por eso decimos huevo embriones, los huevos embrionados. Nada sería eso de que va a llegar a embrionar, sino que estos huevitos, una vez embrionados, si el lugar es adecuado, hay bastante humedad, hay bastante temperatura, ideal, esos huevos pueden permanecer muchos meses, hasta años, viables. Que llegue una mosca, sabemos dónde están las moscas, las viabilice y las lleve a los huéspedes, contaminando manzanas, contaminando verduras, en las manos sucias, etc. ¿Sí? Entonces, estamos viendo la contaminación fecal que nos va a llevar a las diferentes parasitosis y las transmisiones. Otro factor rural, por ejemplo, vemos acá en la vida rural, que vemos que la gente es de escasos recursos, ¿ya? No pueden comprarse un par de calzaditos, es más, ya se acostumbraron a vivir caminando descalzos. Y también nosotros tenemos que saber que hay parásitos que ingresan al huésped por piel, por piel. Entonces, otro factor muy importante, sí, es la vida rural. Obviamente la pobreza, la falta de educación también son factores para la diseminación, para la aparición de infecciones parasitarias, para que persistan. La falta de higiene, el lavado constante de manos, que la gente no tiene la costumbre de los baños, del cambiado de ropa, etc. Entonces también estos son factores para las contaminaciones, para las transmisiones, para la aparición de diversas parasitosis. Otro factor, tenemos ahí lo que es las carnes crudas o mal cocidas que nos pueden ocasionar transmisiones por las teniosis, donde nosotros o la persona al comer carne crudita o mal cocida que contenga los cisticercos, sí o sí le va a ocasionar una teniosis. Si es carne de res, va a ser lo que le va a ocasionar la teniosis por saginata. Y si es de chancho, le va a ocasionar la tenia solio. ¿Sí? Entonces, esto es lo que estamos viendo, los factores que intervienen. Muy bien, tenemos ahí lo que son las migraciones humanas, muy, muy importante. Porque nosotros podemos estar en un lugar y llevar al lugar donde vamos a viajar parásitos, que sí o sí también van a desarrollar. Entonces son factores de diseminación, de transmisiones de las parasitosis diversas. Y finalmente vemos a los inmunosuprimidos. Los inmunosuprimidos, sí o sí, es un factor muy importante porque estas pacientes, como hemos dicho, tienen el sistema inmunológico bajo, pueden adquirir muchas infecciones, entre ellas están las infecciones oportunistas, como son las coccidiosis, que de esa manera se va a llegar a propagar, a transmitir a los pacientes inmunocompetentes. Entonces, estamos viendo todo lo que corresponde a factores de contaminación. Y bien, ¿cómo vamos a evitar? ¿Cómo vamos a prevenir? Haciendo uso de letrinas. ¿Qué quiere decir? Que tengo que ingresar sí o sí a hacer mis necesidades a un baño higiénico. Mi higiene personal tiene que ser 100 puntos.
el lavado constante de las manos, mi cambiado de ropa, el baño diario, etc. El uso de zapatos, sí, porque ya les dije que hay parásitos que penetran por piel. El beber agua potable, porque hemos visto que también en el agua persisten los quistes por meses, años. Si no es potable, pues muy bien, hay que hacerlo hervir. Una buena educación y saneamiento ambiental es importante. Comer siempre carnes cocidas, no mal cocidas. Atacar a los vectores. ¿A quién tenemos que atacar? Al biológico. No podemos atacar al mecánico, porque el mecánico es simplemente dar una buena limpieza. Y no hay un amor. Y el tratamiento comunitario, ¿qué quiere decir? Que tenemos que ir a algún lugar donde sepamos que hay muchos niños pobres, donde hay bastante parasitosis, y llevarles cada 4, 5, 6 meses, darles su tratamiento antiparasitario. De esa manera también nosotros vamos a ir reduciendo, eliminando lo que es la parasitosis. Muy bien, ya no pudimos terminar el tema, me hubiera gustado hasta el 3, pero la próxima semana hacemos nuestro tema 4 y empezamos con lo que es protozoarios, para que demos nuestro primer parcial desde el primer tema hasta protozoarios, que eso se les va a dar lo más resumido posible, que ustedes tienen que complementar con el libro, ¿sí? Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, Hola. doctora. No, doctora. Ya van a disculpar el inconveniente de, de las aulas que se ha abierto. No sé qué pasó. Simplemente yo abandono y ingreso nuevamente. No sé, de ahí seguramente se quedará. Vamos a ver de qué manera lo eliminamos para que nos quedemos con una, ¿ya? Por eso no hemos podido terminar. Me hubiera gustado terminar hasta el 4 para empezar solamente el protozoario, porque es eso lo que nosotros tenemos que llegar rápido a terminar y poder dar nuestro primer parcial, ¿ya? Entonces, esas carpetas que ustedes me están diciendo que están mandando el trabajo en una, si les ha ingresado bien, ya yo voy a empezar a revisarlo porque tienen 24 horas, porque es hasta el 31, tienen 24 horas, hasta ahí lo pueden mandar, tienen tiempo más que suficiente, no les lleva mucho tiempo, es poco ya porque esto ya lo han hecho, me parece, anteriormente. Simplemente era Doutora? enviar. Sí. Doutora, permisso, eu não assisti sua última classe, não estou por dentro do trabalho que você passou. Teria como falar novamente para mim? Me lo pasa por mi WhatsApp privado, en su nombre, su grupo, todo, para que yo pueda hablar, ¿ya? Me pasa por Sim, mi doutora, privado. graças. ¿Ya? Tá, Muy bien. graças. Yo también entendí, doctora. Dígame. El trabajo yo también lo comprendí cómo es para hacer. ¿Lo hizo? ¿Ya? Estamos ocupando la aplicación OnDrive. Inmediateza. ¿Qué pasó? ¿No pudo? ¿No pudo, señorita? Tenemos que subir todas las tareas, Sí, una a una, tienen en que este subir. mismo link. Casi la mayoría han subido las 3. Ya no importa. Mándela nomás las 3. No hay problema. Yo tengo que abrir otra carpeta para que ustedes puedan enviar otra tarea. Así. De esa Ya. manera vamos a Doutora, trabajar. Yo solo subí una carpeta que era lo que tenía pasado en clases con usted. La 1. Ya. Ya práctica 1. ¿Sí? Los resúmenes les voy a hacer otra carpeta y les voy a mandar para que ustedes lo manden. Esto solamente es la práctica. La 1, la 2 y la 3. Como han hecho ya ustedes para mandar, ¿sí? Y voy a mandarles otra porque voy a crear otra carpetita para que ustedes me manden a esa carpeta. ¿Está bien? ¿Sí? Muy bien. Sí, doctora, gracias. Muy bien. No hay Doctora, preguntas. Nos despedimos. Sí, dígame. entonces después de las 5 de la tarde nos va a enviar los videos de práctica del tema 2 y Sí, 3. sí.
Es que lo que pasa que yo tenía que tener en mi celular la plataforma y bajarla a la aplicación OnDrive, porque yo estoy grabando con mi celular. Entonces no me permitía ingresar a la computadora. Entonces tenía que hacerse todo ese procedimiento, o sea, ahora ya lo tengo, entonces sí o sí, al grabarme ya yo lo voy a pasar ya casi directo, porque lo voy a tener, ya lo tengo en mi celular. Esa Ya, aplicación. doctora, ¿Ya? gracias. Ha sido por ese el atraso. Muy bien, es que estamos trabajando bastante con esto. Ay, chicos, me voy a volver loca ya. Muy bien. Doctora, Listo. Diga. doctora, ahorita lo correcto sería enviar solamente una tarea o las tres juntas. Mándela nomás ya, porque la mayoría me ha dicho que lo han mandado. Mándela nomás. Ya, doctora, muchas gracias. ¿Ya? Muy bien, listo. Con esto me voy a otra aula porque tengo con el grupo B. ¿Ya? Listo, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, Bendiciones. doctora, gracias. Bendiciones, bendiciones.